García Terán. A continuación comenzará el turno de portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Comenzamos. Grupo Parlamentario Mixto no está, Grupo Parlamentario Vasco tampoco, Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Señor Iñarritu, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes y bienvenido, señor García Terán. Gracias por la introducción que ha realizado. Ahora bien, como no le sorprenderá a usted, que es una persona bregada en estos asuntos, sabrá que si está usted presente hoy aquí es a colación de una información que se hizo pública en el diario ABC el pasado 2 de abril, que estoy seguro que usted conoce, que ha analizado, que se la ha preparado y que usted sabrá por dónde van a ir algunas de las preguntas que le vamos a realizar. Me he dado cuenta que es usted una persona inteligente y ágil porque ha hecho referencia a la comparecencia del señor Sanz Roldán, pero ha modificado un poquito lo que dijo el Sanz Roldán. Porque el señor Sanz Roldán no dijo que el señor Esati no había colaborado ni informado. Dijo, categóricamente además, se lo repitió a los portavoces que tengo aquí delante, que el señor Esati nunca había sido ni colaborador, ni informador, ni confidente del Centro Nacional de Inteligencia. Claro, esto contrasta con la información que se hizo pública el pasado mes de abril, que señala que el centro habría tenido a sueldo a esta persona, sueldo además, fija la cantidad, 500 euros de retribución mensual, y que es cierto que no habría aportado información, habría sido anodina, no, nada de interés, pero que sí tenía una relación, llámele usted como quiera, con el centro. Me gustaría saber si es cierta la información publicada en el diario ABC en abril de este año. Vamos a ver, nosotros cuando tenemos relación con una persona o con un activo, queremos reclutar un activo en un momento determinado, lo primero que tenemos que ver es si esa persona nos va a proporcionar información que sea cierta. Tenemos que ver si la información que nos dé esa persona, si esa persona tiene acceso a la información que nosotros buscamos, si esa persona también es segura y si esa persona es fiable. Ninguna de esas características confluían en el señor Esati. Con lo cual, esa información que bueno, en ese momento apareció en el diario en relación con si era colaborador o tal, no fue colaborador. Nunca se le pagaron ni los 500, ni 400, ni 300, ni 200 euros por su información, porque nunca dio información. Nunca mantuvimos una relación de activo o no activo. Simplemente, y a lo mejor me adelanto un poco a posibles preguntas, cuando nosotros hablamos con unas personas que podemos tener un interés específico sobre él, y efectivamente teníamos un interés bastante grande en un momento determinado por una serie de circunstancias, lo primero que hacemos es evaluar si esa persona es fiable o no. Si no es fiable, no queremos saber mucho más de ello. Lo que pasa, y eso sí que es cierto, que si nos ponemos en el año 2013 o 2014, con nivel de amenaza que había, necesitamos tener, vamos a llamar así, posibilidades de acceder a información como fuera. Y ninguno estábamos en ningún caso en disposición de rechazar que una persona nos pudiera decir en algún momento, oye, he visto esto, me ha parecido esto o me ha pasado esto otro. Eso ni es informador, ni es colaborador, ni es agente, ni es nada. Si nosotros consideráramos, a lo mejor estoy adelantándome demasiado, si consideráramos que una persona de esas características, a la cual hablamos con él 3 veces y le damos un teléfono, es informador, colaborador, agente, como lo quiera llamar, del CNI, no sé, podría haber 150.000, 200.000 personas que son informadores, confidentes, agentes, como lo quiera llamar. O sea, que son más que la CIA, ustedes. No, es que hablamos con mucha gente todos los días. Señor García Terán, vamos al grano, que tampoco tenemos tanto tiempo. Tras la salida de prisión del señor Esati, tanto en la información desclasificada como la que nos relató el señor Sanz Roldán, nos dijo que se le facilitó un número de teléfono, que este señor llamó en algunas ocasiones porque tenía especial interés, pero que no aportaba información importante. Vale. Pone, Esati mantuvo algún contacto telefónico esporádico con personal del centro. Estos contactos fueron buscados por parte de Esati
y trataba de mantener un canal abierto. En ningún caso proporciona información de un mínimo interés. Vale. Mi pregunta es la siguiente. Tras la salida de prisión del señor Essati, ¿tuvo el centro o algún agente del centro reuniones presenciales más allá de las llamadas telefónicas con el señor Essati? Porque ahí está la clave del asunto. Si es cierta la información publicada en el diario de que había un agente, un oficial de enlace o de contacto, que contactaba mensualmente o de forma esporádica con el señor Essati. Yo lo que le puedo decir es que normalmente cuando nosotros tenemos esta clase de contactos, si en un momento determinado ha habido, oye, necesito hablar contigo, quiero contarte algo, tal, no puedo decir que categóricamente no haya pasado. Lo que sí que le puedo decir es que eso no se quedó reflejado en ningún documento. La única documentación que tenemos ahora mismo es esta. Vale. Si no se ha quedado reflejado en ningún documento, es que el interés de la información que pudo haber aportado fue nulo. Y ya le digo que el 90% de las comunicaciones, 99,9% periódico de las comunicaciones pueden haber sido o han sido por vía de teléfono y muy pocas. Vale. Y esas no quedan reflejadas en ningún informe. No, porque esas comunicaciones, si no tienen un interés, lo que nosotros intentamos evitar, y más en un momento en el cual hay el grado de amenaza que hay, es intentar poner un montón de, si me permite decirlo, burocracia en un momento determinado en el sistema. Si hay alguna clase de información que pueda ser de interés, entonces sí que se recoge. Si eso no existe, ni siquiera se hacen informes. Pero yo me imagino que tras el atentado, y si es cierto que usted estaba de responsable de la unidad de contraterrorismo, el jefe de división de anticontraterrorismo, usted encargaría un informe, ¿no? Relativo a ese señor para saber cuáles eran los datos que se tenían de él, cuáles habían sido las citas, las reuniones, el informe psicológico, de perfil psicológico que se le hizo cuando estaba este señor en prisión. ¿Encargó usted ese informe? Unas cosas son lo que hay antes y otra cosa es lo que hay después del atentado. Como le indico, yo creo que es muy importante poner las actividades y las acciones en el momento correspondiente desde el punto de vista cronológico. En el 2013 esta persona era de interés. Era de interés por una serie de razones. Que, bueno, ahora hay poco tiempo de palabra, pero a lo mejor a lo largo de las intervenciones podemos hablarlas. Cuando vemos que esa persona deja de ser de interés, entonces cuando sí que se establece un procedimiento de llamadas, si queremos decir, a través de llamadas telefónicas o de posibles contactos, por si quiere decir alguna cosa más. Pero una vez que se produce, y eso es la documentación que hay, una vez que se produce el atentado, el 100% del tiempo del CNI, que además siendo el 17 de agosto, todavía me acuerdo porque era puente, la gente estaba fuera, tardamos 2 horas en tener 85 personas activadas al 100% en el Centro Nacional de Inteligencia para dar respuesta a lo que pudiéramos. De hecho, fuimos los primeros que nos pusimos en contacto con Mossos de Escuadra para decir ¿qué necesitáis? Lo que necesitéis, contad con ello. Después de esas 2 horas, a partir de ahí sí que estuvimos constantemente trabajando con ellos. Cada vez que nos pedían algún dato, se le proporcionaban esos datos. Pero en ningún caso perdimos absolutamente nada de tiempo en pedir informes ni nada por el estilo. Después, a medida que apareció Abdelbaki Essati sobre el terreno, empezamos a darles información. Lo primero que le dijimos es, con Abdelbaki Essati hemos contactado en prisión. Y fuimos nosotros los que se lo dijimos. Pero, señor García Terán, perdone si le corto de manera abrupta, pero se acaba el tiempo. Todo lo centran en la estancia de Essati en prisión, cuando yo creo que el interés de esta comisión y la razón por la que usted es aquí es el periodo post-prisión. Ya sabemos las reuniones, lo tenemos recogido en el informe que nos enviaron, las reuniones que tuvieron los agentes con este señor en prisión, el informe psicológico, de perfil psicológico, que ya señalaban que era una persona que no era muy sincera o que tenía tendencia al embuste, cuanto menos. Pero lo que sorprende es, en el periodo post, teniendo en cuenta que este señor no era muy sincero, que hubiera interés por parte del centro en tener contacto con él, más allá del telefónico, según sabemos, y yo creo que usted nos lo ha deslizado de alguna manera. Y es cierto que el señor San Roldán nos dijo en su día que de eso no podía hablar porque era de carácter secreto. De otras cosas, como ya se habían publicado en prensa, nos dijo, no rompo mi carácter secreto, pues esto ya se sabe, ¿no? Como lo de que se había hecho un informe sobre él. Yo, claro, a colación de la información de ABC le pregunto,
llámele usted como quiera, ¿cuáles eran los contactos que tenían ustedes con este señor de manera presencial? Sin ser un agente, sin ser activo, sin ser informador porque no informaba, pero ¿cuáles eran las relaciones que ustedes tenían y los encuentros que ustedes tenían con este señor? Nosotros teníamos encuentros, teníamos contactos telefónicos. Cuando él en algún momento decía, necesito contaros alguna cosa, en algún caso, porque no lo quería contar por teléfono, se pudo haber producido una reunión de esas características. No lo niego, se pudo haber producido. Pero lo que sí que niego es que cualquier información que produjera o que quisiera hacer llegar este señor a miembros del centro tuviera el más mínimo interés. Eso no se produjo nunca. Eso yo creo que ha quedado reflejado de manera fehaciente. Precisamente por eso no había, si me perdona su señoría, precisamente por eso no hay ninguna documentación que refleje esos contactos. Ya. Pero también es cierto que esa información no se facilitó ni en el informe a la Comisión de Gastos Reservados de esta Cámara, tampoco se desprende del informe que se nos facilitó a nosotros, desclasificado por el Gobierno, y ha tenido que ser el diario ABC el que nos ponga sobre la pista. Es curioso, ¿no? Que yo creo que lo que sí que se dijo en la comisión, no sé lo que se dijo porque no estuve presente, pero en los documentos que se han desclasificado lo que sí que se ha dicho es que tuvimos contacto con él. Telefónico, y que después, esporádico. de forma esporádica, por eso le digo que de forma esporádica había contactos telefónicos. Si en un momento determinado se pudo producir algún contacto presencial, lo que le digo es que no se lo niego, pero lo que sí que le digo es que no quedó ningún reflejo de él. Entonces, vamos a ver, yo creo que es importante tener en cuenta de que en ese momento había un despliegue dentro de España y fuera de España muy grande de personas del centro y había muchísimos contactos con muchísima gente. No se reflejaban absolutamente todos los contactos que se tenían todos los miembros del centro con todo el mundo en todo momento. ¿Y usted niega categóricamente que se le diera cantidades de dinero a este señor en ningún momento? ¿Nunca se le dio? Nunca dio información y nunca se pagó por una información que no ha dado. Vale, eso es erróneo, entonces, el que se le dio dinero en cualquier momento, aunque no haya reflejo, aunque no quede reflejo. Yo lo que le digo es que nunca se le dio dinero y nunca, si hay una noticia o un reportaje o tal que dice que se le dio dinero, pues si yo le digo que no se le dio dinero. Vale, sí, es cierto que en otras ocasiones nos han dicho otras cosas que no han coincidido. Pero como tengo que ir acabando, le voy a hacer dos últimas preguntas. Como ustedes saben, en el año 2015, un magistrado suspendió la expulsión definitiva del imán de Ripoll por su esfuerzo para integrarse tras un arraigo de 6 años en los que había estado en la cárcel por una pena por narcotráfico. Pero a nosotros, y yo personalmente, que estoy en la Comisión de Interior, en muchas ocasiones leo informaciones relativas a que la Audiencia Nacional respalda la expulsión de varios radicales islamistas a sus países de origen por ser un riesgo para el Estado, por ser peligrosos para la seguridad nacional en base a informes del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. En el caso del señor Essati, ¿hubo algún informe, algún contacto de alguna manera con el magistrado de Castellón para incidir de alguna manera o informar de que esta persona no representaba algún riesgo o nada? No, en ningún caso. ¿Ningún caso? No. ¿Ni oficial ni extraoficial? No. Y ahora, ni oficial, ni extraoficial, ni de ninguna forma, porque nuestra relación, lógicamente, con los jueces pasa por los procedimientos reglados que están en algún momento determinados, como puede ser las solicitudes de nacionalidad, y solamente también cuando los jueces nos piden alguna información por alguna razón. Pero nosotros en ningún caso nos dirigimos a un juez para intentar influir en absolutamente nada de sus decisiones. Yo entiendo que eso puede haber sido un procedimiento administrativo que está perfectamente arreglado y que este señor, por las razones que sea, pues lógicamente tenía un interés en estar en España en vez de ser expulsado a Marruecos. No es ni el primer caso y no será el último tampoco. Y ya una última cuestión, que no está especialmente ligada, pero sí, hemos conocido esta información a los pocos meses de que usted fuera nombrado en el cargo como secretario general del centro. Que ha sido una venganza, alguien que le tiene envidia, porque obviamente esta información viene desde dentro, desde alguien que le conoce a usted y que conoce un poco tanto a los agentes que estaban destinados en Girona, y me gustaría saber cómo lo vive usted dentro
Prefiero, yo creo que eso no tiene demasiado quizá impacto sobre los objetivos de la comisión, con lo cual... Sí, no, pero es curioso, porque usted es el secretario general del centro y que alguien haya querido ponerle el disparadero, digamos, o que le haya hecho venir hoy aquí, porque sabía obviamente que haciendo pública esta información usted iba a comparecer en esta comisión. ¿Tiene algún candidato o candidata a ser la garganta profunda? Si lo tuviera, no se lo podría decir. Pero también entenderá que eso entra dentro de lo que pueden ser procedimientos del centro, de procedimientos de seguridad, con lo cual pues me va a permitir que no... Sí, no, pero cuando decía que está relacionado es que digo, claro, una persona tan importante como usted, que haya alguien que sea capaz de desvelar alguna información para ponerla en una situación sensible, pues igual en el futuro esa misma persona o estados o agentes pues pueden utilizar también de alguna manera. Una última pregunta ya. Yo le agradezco el que me considere una persona tan importante, porque yo creo que no lo soy. Simplemente soy una persona que he tenido la enorme suerte de trabajar en el CNI durante 32 años y he tenido más suerte todavía de poder ir ascendiendo, porque algo bueno debo haber hecho, alguna cosa no me habré equivocado, ¿no? Pero no puedo especular sobre quién, por qué y con qué razón. Aunque lo sepa o que lo supiera, aunque lo supiera, no puedo especular con eso. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iñárritu. Pasamos ahora el turno de palabra a la portavoz del Grupo Parlamentario